Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a la subdirectora de Integralia y además abogada especializada en temas electorales, Pau Creueras. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oye, hemos venido platicando aquí en el noticiario el tema justamente de la publicación del Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación. Han venido ya dándose diversas circunstancias. La más importante de ellas, pues obviamente la destitución del secretario ejecutivo, que yo he dicho aquí que de alguna manera es quien hace mucha de la talacha del Instituto Nacional Electoral, como diríamos coloquialmente, y bueno, pues es una de las afectaciones que ya estamos viendo ahí en el INE. ¿Qué viene a partir de la publicación de este Plan B, Pau? Claro, con gusto. Mira, primero creo que es importante decir que el Plan B traía dos paquetes de reformas. El primer paquete de reformas se publicó desde finales de diciembre. Ese paquete modificaba la ley de comunicación social que regula pues todo lo que tiene que ver con propaganda gubernamental. Fue impugnado ante la Suprema Corte, se presentaron casi 200 recursos entre acciones y controversias y ya se suspendió su entrada en vigor hasta en tanto se resuelva el fondo y se suspendió su aplicación para el proceso electoral de este año en Coahuila y Estado de México, porque hay una regla que dicta que desde la Constitución que no pueden haber cambios en materia electoral que se publiquen después de un plazo de 90 días antes de que inicie el proceso electoral, y el del Estado de México y de Coahuila pues ya inicia desde octubre del año pasado. Entonces, pues ahí hubo una falta en el tiempo y por eso no aplica. Este segundo paquete que se publicó ayer es un poco más extenso, o más bien bastante más extenso que el primero, porque reforma más de 400 artículos en 3 leyes y expide una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral. Como bien dices, pues una vez publicado empiezan a surtir efectos pues las modificaciones en el marco jurídico. Una de las modificaciones que tuvo efecto inmediato fue justo el despido del secretario ejecutivo. A diferencia de otras disposiciones en el régimen transitorio, ahí decía que debería cesarse de manera inmediata, aun y cuando en otro transitorio dice que la reforma entra en vigor el día siguiente. Pero bueno, es un ejemplo muy sencillo del cúmulo de contradicciones que hay claro en esta reforma. Y bueno, pues ¿qué viene? Primero, decir que a partir de la publicación pues empiezan a correr los plazos para la presentación de las demandas en contra de este paquete, pero pues en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelve todas estas demandas, otorga suspensiones y demás, pues el INE tiene que aplicar esta ley porque pues es su obligación, ¿no? Tendrían que, si no lo hacen, incurrirían en un desacato y esto podría generar también, déjame ponerlo de esta forma, pues el pretexto inclusive para destituir a los funcionarios que no acataron la norma, ¿no? Exacto, sí, estaría el INE dando motivos al gobierno para pues ir también ante juicios a reclamar el incumplimiento de la ley. Claro. Entonces, pues por lo pronto el INE tiene que cumplirlo y sí se enfrenta ante un panorama bastante complicado, porque pues está organizando el proceso electoral de 2023 y está a la puerta o a la vuelta de la esquina el de 2024, y al mismo tiempo se están renovando 4 consejerías en la Cámara de Diputados. Claro. Y tiene que aplicar esta reforma que es demasiado trascendente, ¿no? Uh-huh. De entrada, pues van a tener que despedir a muchísimas personas, ¿no? Casi el 85% de sus funcionarios de carrera, es decir, de los que forman parte del servicio profesional electoral. Van a tener que pues hacer muchos ajustes porque les van a recortar recursos, van a tener que quedarse callados en algunas cosas que normalmente interpretan,
van a tener que limitar sus facultades de fiscalización, entre otras. La verdad es que a nosotros desde Integralia lo que nos preocupa es que, pues, ante un árbitro electoral debilitado, va a haber más oportunidad para que las elecciones no sean limpias, no sean equitativas y no sean neutrales, ¿no? La verdad es que esperamos que el gobierno asuma una postura pues mucho más proselitista de lo que lo ha hecho, que ya es decir, para garantizar el triunfo de los candidatos de Morena. Y pues justo si el árbitro electoral no tiene los instrumentos, no tiene los dientes, pues esto le va a ayudar a ganar las elecciones de manera sucia, digamos, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues también hay un riesgo de que haya una suerte de caos adentro del INE, porque el plazo para implementar todos estos cambios es muy corto, es de 4 meses. Entonces, pues la verdad es que es como una olla express, traen muchas cosas encima y pues sí es un panorama preocupante. La verdad es que nosotros esperamos que, así como se hizo con este primer paquete del Plan B, desde la Corte también se suspenda la entrada en vigor cuanto antes de este segundo paquete, mientras se define que de todo, que son muchísimos artículos, pues es inconstitucional y que vale la pena mantenerse. Y mientras antes se resuelva, mientras antes se suspenda, mejor, porque pues ahorita lo que va a prevalecer es la incertidumbre, y si hay incertidumbre en el INE, pues hay incertidumbre para todos. Claro. ¿Percibes, Pau, que sí pueda darse esta circunstancia? Es decir, que los ministros de la Suprema Corte, en vez de pronunciarse sobre si sí o no es constitucional este paquete de reformas, el famoso Plan B, que más bien, pues como lo he dicho aquí, utilizo esta frase de patear el bote y declarar una suspensión, porque no hay tiempo suficiente para obviamente analizar todo lo que contiene este Plan B y a lo mejor mandarlo hasta después de la elección del 24? Pues mira, la verdad es que es de pronóstico reservado. Yo creo que va a depender, el tema de la suspensión va a depender mucho de a qué ministro o ministra le toque por turno, porque es como aleatorio, hacer el proyecto de sentencia de las acciones y las controversias. En el caso del primer paquete, que el de comunicación social, le tocó al ministro Pérez Dayán, y él pues ya tenía... ya le había tocado ver un caso previo en 2018 de la ley de remuneraciones de servidores públicos donde otorgó la suspensión. De hecho, él ha sido el ministro que ha otorgado las únicas 2 suspensiones en acción de inconstitucionalidad que han existido. Entonces, si hay algo, si le tocan estas demandas a un ministro que tenga este criterio, pues digamos como de avanzada, no tendría por qué haber problema. Sin embargo, si por turno estas demandas caen en la cancha de, pues, digamos, la ministra Yasmín Esquivel, que siempre aprueba todo sin chistar. Bueno, suponiendo que vaya, ¿verdad? Porque de inicio pues ya no está yendo. Ya regresó. Okay. O a Loreto Ortiz, pues la verdad es que ahí el panorama luce más complicado. Pero bueno, pues ojalá y le toque a otro ministro que tenga una visión un poco más amplia. Y una vez que se resuelva ya el fondo del asunto en el pleno de la Suprema Corte, pues yo creo que habrá puntos en los que se coincida en que es inconstitucional por mayoría, pero el tema aquí es que cuando se trata de normas generales se requieren de 8 votos, 8 de 11 para invalidar o para declarar inconstitucional. Entonces, la verdad es que sí es un reto que se logren estos 8, considerando, insisto, que hay algunos ministros o ministras que siempre votan del lado del presidente. Ojalá por primera vez hagan una excepción y pues sí lo declaran inconstitucional. Y tengo que decir aquí, aprovechando que además de ir artículo por artículo,
creo que la Corte tiene la oportunidad de declarar inválida o de pues revocar todas las reformas simplemente por el hecho de que el proceso legislativo fue inconstitucional. ¿Ah, sí? Fue un proceso pues que se saltó todas las trancas, digamos, para que sea sencillo. No se respetaron los plazos, no se involucró a todas las fuerzas políticas, no hubo suficiente discusión. En las dos cámaras hubo pues imposición de la mayoría y esto es muy relevante, sobre todo en tratándose de la materia electoral. Claro. La verdad es que esta es la primera reforma electoral que no se ha aprobado con consenso. Y pues sí, en estos casos la forma es fondo, Pues ¿no? sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dice de un gobierno, de un partido que no está dispuesto a negociar, que habla de democracia, pero justamente quiere romper todas las reglas democráticas? Ojalá y la Corte pues revise con lupa que el proceso estuvo mal y esto dé pie a que invalide pues toda la reforma. Hay precedentes en ese sentido, no sería la primera vez que la Corte lo haría. Y bueno, pues si no hay mayoría porque el proceso estuvo viciado, pues ya tendrán que irse a ver artículo por artículo y creo que habrá votaciones diferentes para cada precepto porque habrá criterios diferentes, pero ojalá y al menos lo más nocivo sí sea revocado. Bueno, pues partiendo de la base, y creo que nos lo has explicado muy bien aquí esta mañana, Pau, del hecho de que se violan diversos principios y diversos artículos de la Constitución, y bueno, pues el elemento más básico dice que pues ninguna ley puede estar por encima o en franca contraste con lo que diga la Constitución. Así que pues vamos a ver y confiemos en que se tome una decisión que respete este principio básico. Por lo pronto, Pau, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Mucho éxito y muy feliz fin de semana. Igualmente y al contrario, gracias por tenerme, estamos a la orden. Buen día. Ha estado con ustedes Pau Creueras, es subdirectora en Integralia y abogada especializada en temas electorales. Hagamos una pausa, son las 8:37.